Bienvenidos a la primera clase del curso preuniversitario de Cálculo 1. Hoy estaremos trabajando con las inecuaciones. El objetivo de esta clase es desarrollar dos conceptos fundamentales del cálculo infinitesimal. El primer concepto va a ser el concepto de las inecuaciones y el segundo concepto va a ser el concepto del valor absoluto. Respecto a las inecuaciones podemos hablar acerca de su definición. ¿Cómo podemos definir una inecuación en una variable? La podemos definir como una expresión matemática donde aparecen involucradas algunas de las siguientes relaciones de orden. Estas son las 4 relaciones de orden que van a identificar la presencia de una inecuación. Ahora, aquí vamos a colocar 4 ejemplos de inecuaciones. Aquí tenemos una inecuación, ¿ok? La inecuación 2x más 3 mayor o igual que 5 menos 2x. Aquí tenemos una segunda ecuación que sería x menos 3 sobre x más 5 menor o igual que un medio. Y tenemos acá la inecuación 5x cuadrado más 3x más 11 mayor que 0. Tenemos por último la inecuación valor absoluto de 2x más 1 mayor o igual que un tercio. Ahora, es importante entender las simbologías. Las simbologías que van a intervenir en las inecuaciones, que son estas 4 que están acá, las podemos definir de la siguiente forma. Esta simbología se lee mayor o igual que. Esta otra simbología la podemos leer como mayor que. Esta la definimos como menor o igual que. Y la última, esta que está acá, la definimos como x menor que. Ahora, para resolver las inecuaciones es indispensable que nosotros sepamos qué tipo de inecuaciones vamos a resolver. ¿Por qué? Porque no todas las inecuaciones se resuelven de la misma manera. Entonces, para eso es necesario definir los tipos de inecuaciones con los que vamos a trabajar. La primera inecuación con la que vamos a trabajar va a ser la inecuación lineal. ¿Qué característica tiene una inecuación lineal? Tiene 2 características fundamentales. La primera característica es que es una inecuación lineal, la variable solamente debe aparecer en el numerador de la inecuación. Nunca encontraremos la variable apareciendo en el denominador, o sea, en la parte de abajo de la inecuación, nunca va a estar apareciendo la variable cuando la inecuación sea lineal. Y la segunda característica es que donde aparezca dicha variable, esa variable debe estar elevada a la potencia 1. O sea, en otras palabras, esa variable debe tener potencia 1, no puede tener ninguna otra potencia que no sea la unidad. Entonces, esas son las características fundamentales de una inecuación lineal. Ahora, aquí les presento 3 tipos de inecuaciones lineales. Fíjense que en la primera inecuación, la variable x aparece en el primer miembro, lo que está a la izquierda de la simbología mayor o igual que es el primer miembro, y lo que está a la derecha de la simbología es el segundo miembro. Fíjense que la variable x aparece en el primer miembro, en el numerador y con potencia 1, y en el segundo miembro nuevamente aparece la variable en el numerador y con potencia 1. La segunda inecuación es esta que aparece acá. Fíjese que aparentemente pudiésemos tener la tendencia de creer que esa inecuación no es lineal por el hecho de que aparecen denominadores. No importa si aparecen denominadores. Lo que no tiene que aparecer en el denominador es la variable x. La variable tiene que aparecer solamente en el numerador y donde aparezca tiene que tener potencia 1. Esa es la característica fundamental para que la inecuación sea lineal y esta segunda inecuación cumple con esa característica. La variable que aparece 3 veces acá, acá y acá y en todas las partes donde aparece tiene potencia 1 y está en el numerador. Y la tercera también es una inecuación lineal. Fíjese que la variable aparece 2 veces, siempre aparece en el numerador y siempre tiene potencia 1. Ahora, es importante que nosotros podamos entender cómo se resuelve una inecuación lineal. Una inecuación lineal se resuelve única y exclusivamente despejando la variable. Y tenemos que recordar que despejar una variable esencialmente significa 3 cosas. Para que una variable esté despejada, dicha variable debe aparecer sola, debe aparecer en el numerador y debe aparecer positiva. Cuando una variable está sola, está positiva y está en el numerador, esa variable está despejada. Entonces, resolver una inecuación lineal significa despejar la variable, o sea, dejarla sola, positiva y en el numerador. Ok, entonces
Ahora, la segunda inecuación con la que vamos a estar trabajando va a ser con la inecuación polinómica. Ahora, ¿qué característica tiene una inecuación polinómica? Se parece mucho a la inecuación lineal, pero al mismo tiempo es diferente a la misma. Por ejemplo, para que una inecuación sea polinómica, esa inecuación debe aparecer solamente en el numerador. En este sentido, es igual a la lineal, debe aparecer solo en el numerador. Pero, a diferencia de la inecuación lineal, en la inecuación polinómica, esa variable, aunque sea una sola vez, debe aparecer elevada a una potencia entera mayor que 1. O se debe aparecer en algún momento elevada al cuadrado, elevada al cubo, elevada a la 4. ¿Okay? Para que sea polinómica. Aquí tenemos entonces 3 ejemplos de inecuación polinómica. Fíjese, la variable aparece solamente en el numerador, pero acá en este lugar ella está elevada a una potencia entera mayor que 1. Acá está elevada a una potencia mayor que 1, acá también está elevada a una potencia mayor que 1. Pero basta con que aparezca elevada, aunque sea una sola vez a una potencia mayor que 1, entera mayor que 1, ya es polinómica. Y esta inecuación que está acá también es una inecuación polinómica. Vamos a definir entonces ahora los pasos que vamos a seguir para resolver una inecuación polinómica. Recuerdo que es importante que podamos identificar los tipos de inecuación porque sabemos que cada inecuación tiene su forma particular de resolverla. Para resolver una inecuación polinómica vamos a seguir los siguientes pasos. El paso número 1, vamos a agrupar todos los términos en el primer miembro de la inecuación. Ese es el primer paso. Agrupamos todos los términos en el primer miembro de la inecuación. Una vez que los tengamos agrupados, hacemos el segundo paso. El segundo paso es simplificar los términos que sean semejantes. Aquí vamos a aplicar la regla de los signos. Que dice la regla de los signos, signos iguales se van a sumar y signos distintos se van a restar y se va a colocar el signo del mayor. Ese es el segundo paso, simplificar los términos que sean semejantes. Una vez que simplifiquemos los términos semejantes, nos va a quedar un polinomio cuadrático. Ese polinomio cuadrático tenemos que factorizarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a factorizar? Lo vamos a factorizar por los métodos de factorización o por las fórmulas de factorización, que más adelante vamos a estar hablando de ello. Luego, culminado el paso número 3, vamos al paso número 4. El paso número 4 es donde vamos a aplicar el método de resolución de la inecuación. Existen 3 métodos para resolver una inecuación polinómica. Existe el método STORE, el método de barras o el método analítico. Con cualquiera de estos 3 métodos podemos resolver la inecuación polinómica. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos resumido los 4 pasos para resolver una inecuación polinómica. Son 4 pasos siempre para resolver una inecuación polinómica. Ahora vamos a definir la tercera y última inecuación con la que vamos a estar trabajando, que es la inecuación racional. Así como la inecuación lineal tiene su característica, la inecuación polinómica tiene su característica, también la inecuación racional tiene algo que la caracteriza y la diferencia de las demás, que es, ¿cuál es esa característica? Bueno, la definición nos lo dice. Una inecuación racional es aquella donde la variable aparece solamente en el denominador de la inecuación, o sea, en la parte de abajo. Pero también al mismo tiempo no importa si esta inecuación simultáneamente aparece en el numerador. No importa, lo que realmente determina que la inecuación es racional es el hecho de que la variable aparezca en el denominador de la inecuación. Acá tenemos descritos 2 ejemplos de inecuación racional. Fíjese, acá tenemos una inecuación racional, la inecuación racional 2x más 1 sobre x menos 3 mayor o igual que 1 más x sobre x más 5. Fíjese que en esta inecuación la variable aparece en el denominador, acá en el primer miembro y acá en el segundo miembro. También aparece en el numerador, pero eso no determina que ella es racional. Lo que determina que es racional es el hecho de que la variable aparezca en el denominador, igual que esta que está acá. ¿Ok? Así como existen pasos para resolver una inecuación polinómica, también existen pasos para resolver una inecuación racional. ¿Ok? Los pasos para resolver una inecuación racional están descritos acá, son 6 pasos. El primer paso es, vamos a agrupar todos los términos de la inecuación en el primer miembro de ella. ¿Ok? Luego que agrupemos los términos en el primer miembro, vamos a multiplicar en cruz, lo que llaman carita feliz. Luego que culminemos el paso 2, vamos al paso 3. El paso 3 dice que debemos aplicar propiedad distributiva, pero tenemos que tener cuidado
que la propiedad distributiva solamente la vamos a colocar en el numerador, ahí donde vamos a aplicar la propiedad distributiva, no en el denominador. Con lo que nos aparezca en el denominador lo vamos a dejar tranquilito ahí. Paso número 4, una vez que apliquemos propiedad distributiva, nos van a aparecer términos que van a ser semejantes. Entonces esos términos los vamos a simplificar. El paso número 4 es simplificamos los términos que sean semejantes. Los que tengan signos iguales los vamos a sumar y los que tengan signos distintos los vamos a restar. Realizado el paso 4, pasamos al 5. El paso 5, ¿qué vamos a hacer en ese paso? Vamos a calcular cada una de las raíces de la inecuación. Una vez que nosotros simplifiquemos los términos semejantes, nos van a quedar términos que van a aparecer en la inecuación. Debemos calcular la raíz a cada uno de ellos. Una vez cumplido el paso 5, llegamos al paso final. El paso final es donde vamos a aplicar el método de SOLVE nuevamente, el método analítico o el método de barras para hallar la solución de la inecuación racional. Para finalizar, entonces vamos a definir ahora el valor absoluto. Definimos el valor absoluto como valor absoluto de x va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0 y a menos x si x es menor que 0. Existen inecuaciones que vamos a tener que resolver donde aparecen barras de valor absoluto. Entonces, este tipo de inecuaciones hay que resolverlas. Lo primero que debemos hacer para resolverlas es eliminar las barras de valor absoluto que aparecen en las inecuaciones. Pero esas barras no se pueden eliminar de una manera improvisada. Cada barra se elimina con una propiedad adecuada. Por ejemplo, estas son las propiedades que vamos a utilizar para eliminar las barras de los valores absolutos en las inecuaciones. Aquí tenemos esta propiedad se lee valor absoluto de x es mayor o igual que a si y solo si x es mayor o igual que a o x es menor o igual que menos a. Esta propiedad número 2, valor absoluto de x es mayor que a si y solo si x es mayor que a o x es menor que a. ¿Okay? Estas propiedades se llaman propiedades abiertas. Propiedades abiertas. ¿Okay? Cuando nosotros utilicemos las propiedades abiertas para resolver las inecuaciones, nosotros vamos a resolver cada una de estas inecuaciones que están acá, las vamos a resolver por separado y al final vamos a unir las soluciones de cada una de ellas. ¿Okay? El segundo grupo de propiedades son las propiedades cerradas. Estas propiedades cerradas se leen valor absoluto de x menor o igual que a, si y solo si, menos a es menor o igual que x menor o igual que a. Y la segunda propiedad es valor absoluto de x va a ser menor que a, si y solo si, menos a es menor que x menor que a. Cuando nosotros utilicemos algunas de estas dos propiedades cerradas para eliminar las barras de valor absoluto, tenemos que entender que al final la solución de esa inecuación va a ser una intersección de intervalos. Cuando utilicemos propiedades abiertas, la solución final va a ser una unión de intervalos y cuando utilicemos las propiedades cerradas, la solución final va a ser una intersección de intervalos. Ahora, para finalizar la parte teórica de esta primera clase, vamos a definir los intervalos. Estos son los intervalos que nosotros tenemos que aprendernos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros resolvamos cualquier tipo de inecuación, ya sea lineal, ya sea polinómicas o ya sea racional, al finalizar de todo, vamos a tener que expresar la solución en forma de intervalos. Y estos son los intervalos que están acá. Estos 7 intervalos son los intervalos que nos van a aparecer al momento de resolver una inecuación. Hay veces que vamos a resolver una inecuación y al final me va a quedar este intervalo. Entonces la forma de representar en la recta real este intervalo es esta expresión que está acá. Cada intervalo tiene una representación gráfica en la recta real. Cada intervalo tiene una representación gráfica en la recta real. Y cuando resolvamos una inecuación, ya sea lineal, polinómico o racional, al final vamos a caer en alguno de estos intervalos solución y su representación gráfica va a quedar expresada de esta manera.